Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 14. La quinta columna. Lanusse estaba convencido de que Perón era un corrupto y un cobarde y que había que negociar con él combinando el soborno y el chantaje. Por eso, en plena guerra de trascendidos y comunicados, mientras Rojas Silveira apretaba al líder exiliado y cavaba su propia fosa como embajador, el dictador militar enviaba a Madrid a un nuevo emisario, esta vez oficioso, el ex senador del Movimiento Popular Neuquino, Elías Zapag. Cámpora destapó la existencia de un nuevo mensajero horas antes de regresar a la Argentina, en declaraciones a la agencia EFE, donde no escatimó sus pintorescos desafíos de lenguaje que enfurecían al oficialismo, porque invertía el protocolo castrense llamando señor a Lanusse y general a Perón. Zapag, dijo el delegado, aseguró traer una misión en nombre del señor Alejandro Agustín Lanusse, y el general Perón lo escuchó atentamente, pidiéndole que concretara todo cuanto había dicho, que por razones obvias me abstengo de comentar, en un memorándum firmado. Así lo hizo Zapag, quien firmó el documento al pie y al margen, y agregó: por su parte, el general Perón respondió a Zapag, entiéndase bien que a Zapag, en otro memorándum que firmó al pie. Allí quedaron las tratativas, o como quiera denominárselas, ya que Zapag viajó luego a Buenos Aires. Apenas de regreso en el país, el caudillo neuquino fue recibido por un ansioso Lanusse, a quien dejó una copia del memorándum de Perón. La prensa se esforzó sin resultado por conseguir ese diálogo indirecto entre los dos enemigos. Zapag me contó parte de la historia en una entrevista exclusiva para La Opinión, y 2 días más tarde el diario inventó un trascendido de contratapa que estaba muy lejos de los textos cruzados. En esa misma nota se aseguraba que los días de Cámpora como delegado estaban contados. El memo firmado por Elías Zapag reproducía, en sabrosa síntesis, lo que Lanusse le había dicho en una reunión confidencial realizada en Bariloche 20 días antes. En vista de que viajas a España, quiero que me representes en forma personal y estrictamente confidencial ante el general Perón. Luego explicaba que su delicada sensibilidad por los principios familiares lo había llevado a devolver el cadáver de la señora de Perón. Subrayaba, asimismo, el envío casi simultáneo de los $50.000 que le correspondían al exiliado por sueldos atrasados, pago que definió como un adelanto porque estaba convencido de que Perón recuperaría finalmente todos los derechos y honores que le eran debidos como expresidente y que Lanusse, lo admitía, no había reclamado nunca. Tras el dulce venía la ponzoña y los párrafos siguientes encendieron la cólera de Perón. A través del embajador manteníamos un contacto que yo entendía sumamente constructivo, pero vaya mi sorpresa que de repente me siento trampeado en mis intenciones cuando se me exige que para continuar las tratativas debía hacer un pago inmediato de $4 millones y $1 millón de pesos mensuales. Todavía más me ha confundido cuando me dicen que Frondizi le ha ofrecido al general Perón $3 millones y él no los ha aceptado. Entonces me encuentro frente a un remate de la dignidad nacional. No lo creo posible y quiero aclarar este asunto por tu intermediario. Vos conversarás de este asunto con el general Perón muy francamente y debes hacerlo a solas y fuera de su casa por la gravedad del tema. Este último consejo aludía elípticamente a López Rega e Isabel, insinuando que la solicitud de coima podía partir de ese lado. Según Zapag, Lanusse recordaba después su pasado antiperonista, pero admitía que los errores de Perón resultaban intrascendentes ante la opinión pública por los desaciertos de los gobiernos posteriores. En clara alusión a su posible candidatura presidencial, insinuaba un posible renunciamiento siempre que Perón hiciese otro tanto. Después, preocupado por la posible reacción de las Fuerzas Armadas, se preguntaba por qué Perón, en forma inconsulta, había lanzado la idea de formar el Frente Cívico de Liberación. En la tercera y última carilla confesaba que había otorgado audiencia a Paladino, a insistencia de Monroy, y que el ex delegado le había aconsejado apurar al viejo a que se defina.
Revelaba con malicia que había recibido a varios de los sorpresivos visitantes de Perón, como Frondizi y el democristiano José Alberto Allende. Desmentía que el general Osiris Villegas, a quien Neustadt le hace el tren, estuviese por reemplazar a Rojas Silveira, y comentaba al pasar que había rechazado la candidatura presidencial que le ofrecía la Nueva Fuerza, porque Alzogaray era un piantabotos. Según Sapag, Lanuse demuestra sinceridad al expresar sus deseos de tratar con el general Perón. Perón respondió con un documento de 2 páginas tamaño oficio a un espacio, donde contestaba todos los puntos contenidos en la ayuda a memoria de Sapag. En su estilo inconfundible, comenzaba al borde de la patada al tablero, pero luego se moderaba y dejaba abierta la puerta de la negociación. Me ha causado profunda sorpresa e indignación conocer por palabra del presidente Lanuse una acusación infamante contra mí. El que haya dicho semejante infamia no puede ser sino un malvado que actúa con aviesas intenciones. Luego recordaba lo que le había dicho sucesivamente a Paladino y a Rojas Silveira, que no lo conocían si pensaban en la posibilidad de un soborno y que no contaban con él, que no contaban para él sus cosas personales, sino la resolución de los problemas del país, para sugerir más adelante quién podía estar detrás de la intriga. Ignoro quién pueda haber sido el que ha dicho semejante infamia, porque no creo que el embajador Rojas Silveira haya perdido el juicio o pueda estar detrás de un intento de estafa al presidente. Y al segundo renglón seguido, en cuanto a que el doctor Frondizi me haya ofrecido $3 millones, es una patraña más de las que, imagino, se empeñan en confundir al presidente, quién sabe con qué designios. He aceptado el importe de mis sueldos de mano del embajador argentino en Madrid porque he considerado que siendo un importe que me corresponde legalmente no podía ni debía rechazarlo. En cambio, en esa misma oportunidad el embajador me dijo que se me liquidaría en $3.000 mensuales, lo que rechacé de plano por no corresponder. ¿Cómo podría ahora pedir millones a expensas del Estado que no me corresponden? Después le recordaba al presidente militar que el Frente Cívico de Liberación Nacional tendía a imponer la normalidad institucional mediante elecciones libres, sin condicionamientos ni limitaciones, sumando fuerzas para un futuro gobierno de reconstrucción nacional que iba a requerir el esfuerzo de todos los argentinos, excepto aquellos que sirven el neocolonialismo foráneo. Las Fuerzas Armadas, si estaban honestamente dispuestas a cumplir con sus compromisos, no tenían por qué ser excluidas de la propuesta frentista. Con destreza cuerpeaba el tema de la candidatura. Comparto la información de que es preciso en estos momentos proceder con grandeza y desprendimiento, pero también pienso que ambas virtudes han de estar al servicio exclusivo de la nación, en el cumplimiento de la voluntad del pueblo argentino. Sigo pensando que el origen de la violencia no ha estado en el pueblo, que ha aguantado pacientemente 17 años de provocación, desde que fue despojado de su gobierno legal y constitucional por un acto de fuerza y de violencia. En una manera inteligente de recordarle a su interlocutor que los renunciamientos simétricos que planteaba no guardaban equivalencia real, porque los votos seguían perteneciendo al general sin bayonetas. Cerraba el mensaje indirecto recordando: existe en el país un delegado personal del Comando Superior Peronista, el doctor don Héctor J. Cámpora, debidamente autorizado para proceder en mi nombre y representación. Con él puede el general Lanuse tratar cualquier asunto que a mí se refiera, asegurándole que encontrará en él, como en mí mismo, la mejor voluntad como la mayor honestidad en sus procedimientos. Con los memorándum en el maletín, Héctor Cámpora llegó a Ezeiza en la mañana del sábado 22 de abril. Lo primero que hizo en el Salón VIP fue ratificar a la prensa que el Frente Cívico de Liberación ya estaba constituido, pero abrió el paraguas ante las posibles suspicacias de Balbín y aseguró que continuaría la hora del pueblo. Saludó a los periodistas con una sonrisa profesional que ocultaba sus preocupaciones y se metió en el auto, acompañado por un hombre de cejas pobladas y peinada gardeliana, el comisario retirado Ángel Carnerero, flamante jefe de su custodia.
He leído en los diarios y revistas de Buenos Aires los diversos líos existentes y lo he compadecido mucho porque veo que la lidia es dura y el trabajo ha de ser agotador para poder enfrentar los problemas como a los hombres que los provocan, le escribió el general al delegado el 3 de mayo. Perón felicitaba a su representante por la prudencia que supo poner en sus actos y aconsejaba no dar por el pito más de lo que el pito vale, archivando el affaire Zapag y desinflando el afán promocional del traidor de Paladino, que buscaba recuperar espacio polemizando con la conducción. El general tenía buenos motivos para solidarizarse con su delegado, que al decir de su sobrino Mario parecía un jugador de simultáneas atendiendo varios tableros a la vez. En el tablero central, Lanuse conservaba la iniciativa y no cesaba de presionar con jugadas audaces como la creación del Consejo Económico y Social, la reforma de la Constitución y la promulgación de una ley electoral con restricciones claves. Perón temía justificadamente que le quisieran meter el perro y advirtió a su delegado: el que no tiene buena cabeza para prever tendrá que tener luego buenas espaldas para aguantar. El hábil jugador no quería regalarle al adversario el tiempo necesario para consolidar esas posiciones y por eso exigía que las elecciones fueran en 1972 y no el 25 de marzo de 1973, como acababa de anunciar el gobierno. Por eso también apuraba al delegado para que se conformara la mesa de conducción del Frente Cívico, a quien de que el nuevo organismo saliera a presionar. En los primeros días de mayo, inclusive, llegó a mandarle un documento titulado, precisamente, Frente Cívico de Liberación, donde sugería un programa de acción que debía empezar con lo declarativo para terminar con una acción integral de desobediencia civil activa. Cámpora trenzó uno a uno con todos los dirigentes de la hora y se reunió colectivamente con ellos el 9 de mayo. Les leyó el editorial que Perón había publicado en el número 11 de las Bases y una carta especial para la coalición, afirmando que la hora del pueblo debía ponerse a la cabeza del Frente Cívico, siguiendo instrucciones precisas recibidas pocos días antes en una nueva misiva reveladora de la ansiedad del jefe con el tema. El delegado hizo alusión al posible envío de un general, que podía ser Osiris Villegas, para reemplazar a Rojas Silveira en la negociación con Puerta de Hierro. El señor general Perón les asegura por mi intermedio, dijo Cámpora, que no negociará nada a espalda de las horas del pueblo y pide a los señores miembros aquí presentes que hagan lo mismo a la recíproca. Así, sonrió el Joker, todos tendremos la puerta abierta para salir de un acuerdo si nos arrepentimos. Y tuvo el buen tino de callarse la frase que venía a continuación en la carta del general, porque en los acuerdos políticos siempre suele uno arrepentirse. Ricardo Balbín no pudo evitar que se ensombreciera su cara de mandarín. Venía preocupado por la situación imperante en la propia UCR y el planteo del señor Perón no le hizo ninguna gracia. El domingo anterior le había ganado las internas a Raúl Alfonsín, pero el derrotado había obtenido el 42% y empezaba a perfilarse como un nuevo caudillo. Alfonsín, que se oponía al GAN y asumía una imagen dura frente al gobierno militar para granjearse el apoyo de las huestes juveniles, estaba en buenas condiciones para frenar la reelección de Balbín como jefe del partido o para modificar su línea política, empezando por la pertenencia a la hora del pueblo. En el próximo mes de junio, 92 delegados al Comité Nacional debían decidir si se reelegía o no al jefe del partido. Esta circunstancia real le servía a Balbín para ganar tiempo y diferir una respuesta a Perón sobre ese desagradable asunto del Frente Cívico de Liberación. Cámpora obtuvo, a cambio, que la coalición condenara la reforma de la Constitución y exigiera el adelantamiento de las elecciones. Presionado por el general, que veía todo más fácil desde lejos, se reunió con las principales figuras políticas de la oposición, como el intransigente Oscar Allende o el democristiano José Antonio Allende, para apurar su ingreso al Fresilina para todos los partidos, pero todos los partidos estaban en proceso de organización y muchas veces aprovechaban esta situación como excusa para no definirse y quedar dentro de la gran bolsa de Perón. Cámpora también cuidó de cultivar al ENA,
que había sumado puntos a su favor con una reciente marcha del hambre, en la que los activistas de la Fede ganaron las calles de Buenos Aires. El 15 de mayo, el delegado informó a Perón de una iniciativa que realizaría 15 días después, la convocatoria a una gran reunión cívica en el Hotel Savoy, a la que asistirían los partidos y las centrales de obreros y empresarios para formular una condena casi unánime de las reformas anunciadas por la dictadura. La idea era nítida, demostrar que Lanusse y Monroy habían logrado el GAN, salvo que en contra del gobierno. No solo los aliados estaban viviendo lo que el delegado llamaba el hecho interno, el Partido Justicialista también debía elegir sus autoridades tras 17 años de proscripción. Desde varios meses atrás, Perón y Cámpora venían temiendo el momento crucial de las internas, porque el gobierno utilizaría a su quinta columna para montar alguna provocación que permitiera ilegalizar al PJ en su conjunto, o al menos en ciertos distritos estratégicos. Un aspecto de la maniobra había sido conjurado por la afiliación masiva cuando se pudo pasar del partido chico de Paladino a esta nueva organización, que ya constaba casi con 1 millón de afiliados. Pero la masividad no era una vacuna contra todos los virus que podía introducir el enemigo en el organismo partidario. En el último viaje, el general le había entregado una cinta para los compañeros peronistas, donde los instaba a conformar listas únicas, en todos los casos en que fuera posible, y ordenaba evitar las confrontaciones en aquellos distritos donde la competencia entre dirigentes resultara inevitable. No era una advertencia gratuita. Paladino había denunciado el montaje de un escandaloso fraude en las primeras elecciones internas del Partido Justicialista, hasta conseguir que interviniese la justicia. Menos notorios que el traidor, otros descontentos espontáneos o a sueldo del gobierno dirigían sus dardos contra la conducción táctica. He visto que lo atacan a usted, pero no debe darle importancia, observaba el jefe, y añadía, no lo atacan a usted, me atacan a mí en su persona, lo superaremos, pero eso sí, será importante tomar nota de quién se presten a ello, porque terminado el proceso de las elecciones internas habrá llegado el momento en que cada uno de ellos deba rendir cuentas de su conducta. Para rematar a Paladino, Perón aconsejaba dejar trascender entre algunos peronistas aquella parte del documento de Zapag donde se hablaba de apurarlo al viejo. La intriga paladinista, sin embargo, era apenas la punta de un iceberg gigantesco. Como buenos lectores de von Clausewitz, tanto Perón como Lanusse trabajaban sobre las líneas interiores del enemigo, procurando restarle fuerzas, y Lanusse tenía el poder a su favor para seducir a la gran mayoría de la dirigencia política y sindical del peronismo, que era vacilante y acomodaticia. De este modo, mientras trabajaban junto a Cámpora en la organización del PJ y el hipotético regreso del general, muchos dirigentes mantenían contactos con la dictadura a través de todas las instancias posibles. Julio Romero, el poderoso estanciero correntino que recorría infatigable las provincias conflictivas para ayudar al delegado, llegaría a decirle a Lanusse en secreto que debía evitarse el regreso de Perón. Cuando los jóvenes hablaban de infiltrados, traidores y agentes, no se equivocaban. En realidad se quedaban cortos porque acusaban en abstracto y no ignorando el real manejo del poder. Juan Carlos Dante Gullo, el Canca, tenía entonces 25 años y una audacia temeraria. Su fuerte no era la retórica que solía enredar con espirales churriguerescas, y las paredes de su pieza lo mostraban bastante ecléctico en materia ideológica. En apenas 2 metros convivían John Kennedy y Juan XXIII con el general, Evita, el Che y John Lennon. Pero era astuto, organizador y carismático, un líder nato que venía desde abajo, a diferencia de Galimberti, que podía deslumbrar en algún petit hotel de Palermo chico. El Canca había llegado a la Facultad de Filosofía y Letras, pero mantenía en la mirada los arrabales de Moreno, los muros percudidos del Bajo Flores, el patio ajedrezado de su casa en Picheuta y Balbastro, las mesas de fórmica del bar Cobo, las esquinas de la circunscripción 23, donde la aventura de militar estallaba en las cajas panfleteras o se trepaba a las paredes envolutas de adrenalina y aerosol. Era entonces un tipo puro y candoroso, de tantos,
un pibe de porra crespa y nariz achatada de boxeador, que en la tarde del 1 de mayo le robaría cámara al ya consagrado Galimberti y ascendería de la Juventud Peronista de Zona Oeste a la jefatura de la Regional 1, la JP de Capital, el centro del escenario. Ese 1 de mayo también saldrían a la luz miles de gullos anónimos, forjando el perfil de una nueva JP que en los próximos meses ocuparía el primer plano de la escena histórica. Eran muchachos valientes y generosos que ignoraban las intrigas de la superestructura, pero tenían buenas patas y mejores nervios para gambetear a la guardia de infantería, a los canas de las provincias o a los Falcons sin patente de cordina. A las 7 de la tarde, en la Plaza Belgrano del barrio San Martín de Merlo, la JP había logrado juntar a unas 6.000 personas, en su inmensa mayoría vecinos de las barriadas más humildes, laburantes que venían a festejar el Día de los Trabajadores, con la gorda y los chicos, como era el rigor en los actos peronistas. A esa hora Gullo y otros dirigentes dieron la orden de partida y la multitud, disciplinada por los jóvenes con brazaletes, se encolumnó detrás de un jinete que hacía ondear una bandera argentina y empezó a caminar hacia el centro de Merlo, cantando la marcha de los muchachos peronistas que un juez anacrónico había vuelto a prohibir en esos días. La tensión se dejaba sentir en las manos enlazadas de los militantes, que iban formando una cadena para acotar el río humano, en las miradas aviesas de los policías de civil, en los resoplidos de las motorolas dentro de los patrulleros, y estalló en detonaciones en la esquina de Libertador y Chacabuco, cuando pasaron frente a la comisaría, de donde partieron fogonazos aislados y alguna ráfaga de metralleta. Empezaron entonces las corridas y los gritos, mientras algunos manifestantes socorrían a los heridos y otros empezaban a responder a la policía con cascotes y bombas molotov, sin dar cuartel, hasta desbordar a los canas y obligarlos a pedir refuerzos. Las insurrecciones del interior llegaban al Gran Buenos Aires, se había producido el merlazo. Las consecuencias fueron graves. 71 detenidos fueron puestos a disposición del juez César Blanc, uno de los magistrados de la Cámara Federal en lo penal, el célebre Camarón, donde se juzgaba a los guerrilleros. Al día siguiente, la Juventud Peronista organizó una conferencia de prensa en Avenida La Plata, junto con la Asociación de Abogados Peronistas y la Gremial de Abogados. Mario Hernández, odiado por los servicios debido a su labor como defensor en el caso Aramburu, denunció que la puesta de los detenidos a disposición federal es la primera vez que pasa en nuestro país. Hasta ahora la policía se limitaba a un arresto sin consecuencias penales. El Consejo Superior, convocado por Cámpora a pedido de Galimberti, condenó la represión de un acto peronista donde había mujeres y niños y puso de manifiesto la contradicción entre la atmósfera imperante y las promesas de juego limpio. El merlazo fue un punto de inflexión, el inicio de una nueva etapa que la JP no tendría rivales a la hora de movilizar. El delegado se entrevistó en esos días con dirigentes de muchas agrupaciones juveniles que estaban dispuestos a dejar de lado sus viejas siglas a favor de la unidad. Y fue a partir de esa coyuntura que se empezó a dar de manera espontánea su relación amistosa con la JP. En su informe escribió: «Puedo decirle, señor general, con gran satisfacción que existe la mejor disposición en la juventud, así como voluntad de servicio, y que su organización está en marcha». Cámpora tenía por lo menos 3 quintacolumnistas en el nuevo Consejo Superior. El más peligroso era el teniente coronel Osinde, prueba viviente de que los oficiales de inteligencia no se despegan nunca de los servicios, aunque cambien los gobiernos. El antiguo fundador de Coordinación Federal era un agente doble vinculado al lanucismo a través de las redes de inteligencia del ejército y de algunos civiles pertenecientes a la comunidad de inteligencia, como el ministro de Justicia, el ex desarrollista Ismael Bruno Quijano, acusado por el juez Salvador Lozada de influir dolosamente en el juicio de quiebra del frigorífico Swift. A su regreso de España en abril, Cámpora había encontrado a un Osinde enfurruñado que se negaba a concurrir a las reuniones del Consejo Superior si antes no se le hacía una reparación por los ataques de Galimberti. Después de meditar atentamente el asunto, el delegado decidió que un consejero confeccionase un informe secreto para el cuerpo y cándidamente le encargó a dedicada tarea
le dedicó la delicada tarea a don Julio Romero. Osinde no tardó en demostrar que en política las ofensas duran poco y se acercó a Cámpora para informarle acerca de una propuesta de Bruno Quijano. El asesor militar, como Paladino, se convertía en mensajero del gobierno militar. La propuesta debía ser gorda porque Cámpora no quiso dejar huella escrita en su informe del 15 de mayo y prefirió comentárselo personalmente al general pocos días después en un nuevo viaje a España. El teniente coronel, como siempre, quiso ganarle de mano y le pidió audiencia al jefe. Perón le hizo decir que iba a estar fuera de Madrid descansando y le avisó a Cámpora que era una excusa para no recibir a Osinde. Unos días después, en la tarde del 17 de mayo, cambió de idea y escuchó al asesor militar. El socio de Mori Koenig empezó atacando a la JP y luego, con ciertos rodeos para no ofender al general, transmitió el mensaje del gobierno militar. Si Perón insistía en ser candidato, habría un golpe de Estado y se cancelaría la salida electoral. Mientras Osinde cumplía su papel, Cámpora se aprestaba a viajar a Madrid, invitado por Rucci, Lorenzo Miguel y la plana mayor del sindicalismo, para festejar la reestructuración de la Mesa Nacional de las 62 organizaciones, otro paso hacia la unidad y organización del movimiento que reclamaba el jefe. Era un triunfo relativo, porque la unidad distaba de ser monolítica. Los 8 colaboracionistas y los combativos seguían cuestionando desde la derecha y la izquierda la hegemonía metalúrgica en las 62 organizaciones. Rogelio Coria de la UOCRA desmintió implícitamente al delegado, declarando que Cámpora viajaba con ellos en el mismo avión, o sea que nadie lo había invitado. El general se hizo el distraído frente a la mala intención de Coria, uno de los dirigentes sindicales más estrechamente ligados a la dictadura, y hasta posó junto a él en los jardines de la Quinta 17 de octubre, en una foto que tomó López Rega para la revista Las Bases. Buscaba comprometerlo en la nueva jugada que perfilaría en la cumbre. Perón pretendía utilizar la fuerza sindical como ariete de la desobediencia civil activa, cuando se cumpliera el ultimátum del 30 de junio. Con Coria, al que abrazó cuando quería pegarle una patada en el trasero, no le fue muy bien. El albañil corrió a informar a su amigo, el ministro de Trabajo Rubens San Sebastián, de los planes secretos del encuentro. Cuando se enteró, Lanusse dijo que Perón quería usar a la CGT como punta de lanza para derribar al gobierno. En esos mismos días, tratando de disimular los preparativos más agresivos, el general se hizo el blandito. Beneficiado por el gobierno español con un nuevo estatus, convocó a una conferencia de prensa en Hotel Monterreal y concedió una entrevista exclusiva a Sergio Villarruel de Canal 13, cuyas cámaras tuvieron el privilegio de recoger, por primera vez en 17 años, declaraciones para la televisión del exiliado. A pesar de su moderación, padecieron cortes de autocensura que motivaron a su vez varias renuncias en el área informativa del canal. En diálogo con el gobierno, dijo Perón, estaba congelado, pero no roto. El peronismo se proponía pacificar el país con sus amigos y hasta con sus enemigos, y luego se descolgó con una de sus más famosas boutades, que debió hacer reír hasta el propio Lanusse. Yo soy el general pacifista. Puede decirse en este sentido que soy un león herbívoro. Saliendo al cruce de una nueva ola de versiones sobre su salud, volvió a provocar sonrisas. Tengan la seguridad de que cuando decida morirme les voy a avisar con una semana de anticipación para evitarles cualquier sorpresa. La cumbre concluyó con un copioso almuerzo en el Hotel Monterreal y los sindicalistas se fueron con una orden concreta. No debían ingresar al Consejo Económico y Social. Cámpora regresó con una cinta muy alentadora para la juventud que el líder necesitaría decisivamente en los próximos meses. La mayor preocupación del delegado en lo inmediato era el éxito de la Asamblea Cívica del Savoy. Al llegar a Buenos Aires lo esperaba un rumor inquietante. Los radicales y sus aliados de la democracia progresista no concurrirían al Savoy, por miedo a quedar atrapados en la ceremonia inaugural del Frente Cívico. Sin sacarse el sobretodo, agarró el teléfono y llamó a la casa de Enrique Vanoli, el segundo de Balbín. De momento, Juan Perón, que tampoco había leído en vano a von Clausewitz, quería embolsar todas las fichas que el chantapufi de Lanusse, como lo llamaba en privado, consideraba propias.
Continuamente le devolvía atenciones al enemigo, procurando dividir sus fuerzas y aislarlo. En las bases hablaba del partido militar, la camarilla militar y el poder detrás del trono, para presentar a los gobernantes como un núcleo mafioso y oligárquico de las Fuerzas Armadas, que no expresaba las ideas y los sentimientos de la oficialidad en su conjunto. Y a la sobremesa con los sindicalistas dejó caer una nueva provocación que sería rápidamente propagada por la prensa. De ahora en adelante trataría con la Junta Militar, integrada por las tres armas y no solo con el presidente, que al cabo representa una sola fuerza. Trabajando dentro de las líneas enemigas, había intentado continuamente la comunicación con los posibles disidentes militares que Ossinden nunca lograba contactar. Una de las vías habituales era Jorge Antonio y su amigo, el coronel de inteligencia Carlitos Dalatea. Otra, los coroneles que se habían levantado en Azul y Olavarría. Cámpora también secundaba al jefe en ese terreno, tejiendo una relación subterránea con la Fuerza Aérea. El delegado se había rodeado de varios pilotos retirados a quienes conocía de los buenos tiempos, como el brigadier Arturo Pons Bedoya, que había sido edecán del general, o el brigadier Enrique Gau, que manejaba las arcas del PJ. Pronto se reunió en privado con el brigadier Carlos Rey, comandante de la Fuerza Aérea y par de Lanuse en la Junta. Las conversaciones comenzaron a dar fruto cuando la aeronáutica se atrevió a insinuar la necesidad de que el presidente Lanuse se autoproscribiera. La autoproscripción, fue la respuesta de Lanuse, es una carta que el Poder Ejecutivo Nacional no vacilará en jugar en el momento oportuno, pero nunca gratuitamente. Y empezó a pegar duro, provocando de manera cada vez más agresiva a Juan Perón, que empezaba a llamarlo en su correspondencia con Cámpora, ese bestia de Lanuse. Trata, le escribía el general a su delegado, de colocarme en situación de enojarme y hacer una macana, pero en este sentido usted sabe que va más muerto que Garibaldi. Yo no me puedo dar el lujo de enojarme y menos aún de hacer notar que cuanto dice me interesa, pero es preciso que tomemos nota de cuanto dice, aunque parezca que no tiene importancia. Tomar lenguas del enemigo en ciertas ocasiones es como tomar posiciones.